Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a este nuevo espacio que nos brinda y nos permite, ¿cierto?, revisar algunos contenidos de química en la Radio Marista 102.9. Pero la clase de hoy va a ser una clase diferente, especial, una clase donde vamos a cerrar este proceso de la unidad número 1, este ciclo, y para ello vamos a resolver una pequeña guía que les va a permitir terminar al final de ella, responder una pequeña pauta de autoevaluación de acuerdo al desempeño que nosotros tengamos. Por lo tanto, para hoy día no vamos a necesitar cuaderno, no vamos a necesitar libro ni lápiz. Solamente necesito que me pongan atención y que después esta clase, ¿cierto?, que está colgada en el canal digital YouTube CMSH, la puedan revisar y ahí le pueden hacer pausa, la pueden visitar de nuevo, escuchar las veces que ustedes necesiten para poder responder la pauta que yo necesito. Entonces, esta es la clase número 8 de Química Primero Medio, 30 de junio, que le hemos puesto títulos de retroalimentación o feedback, también se conoce en otros términos que ustedes los pueden ubicar. Y el objetivo de esta clase, como les digo y les repito, es reconocer mi desempeño en la unidad número 1. Y recuerden que la unidad número 1 se llamaba formación de compuestos. Por lo tanto, todo lo que hemos revisado desde las primeras páginas del libro hasta la última, que estamos ya revisando con las aplicaciones, tiene que ver, eh, con los compuestos químicos. Y ahí hemos revisado 3 o 4 temas importantes que son los que vamos a revisar en esta pequeña pauta. ¿Ya? Así que los invito a que por favor escuchen. Vamos resolviendo entre todos la guía. Si no logran terminarlo, no importa, les vuelvo a repetir, la pueden volver a ver en el canal YouTube para que ustedes puedan resolver. Y al final de esta clase puedan responder una pauta de evaluación. ¿Ya? Así que comencemos, miren. En la primera actividad de la guía que yo les paso, que estamos revisando, habla de recordar. Y en ese recordar le están pidiendo que usted sea capaz de distinguir entre sustancias puras y mezclas. Lo que yo debería decirles para que ustedes recuerden es que la materia está formada de átomos. Perfecto. Y como la materia está formada de átomos, estos átomos se pueden unir de diferente manera y por lo tanto van a formar diferentes tipos de materia. Y la materia se clasifica en 2 grandes niveles. Uno son las sustancias puras y las otras son las mezclas. Dentro de las sustancias puras hay 2 tipos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Uno eran los elementos químicos y los otros son los compuestos químicos. Perfecto. Entonces tenemos sustancias puras, elementos y compuestos. Y en las mezclas hay y existen y podemos distinguir 2 tipos de mezclas. Las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Perfecto. De esa clasificación de materia que ustedes están mirando, nosotros tenemos que identificar cuáles son sustancias puras, cuáles son mezclas. Cuando yo les hablo de una sustancia pura, es una sustancia que está formada de un solo tipo de materia. Si son los elementos, están formados solo de átomos. Si son los compuestos, están formados solo de moléculas de ese compuesto. Y por el lado de las mezclas son combinación de 2 o más sustancias. Y esa combinación puede ser perfecta, es decir, que las sustancias que estoy combinando se mezclen tan bien entre sí que aparece una sola solución donde no se distinguen los componentes. En cambio, en la mezcla heterogénea sí se distinguen. ¿Ya? Entonces, como les digo, en este primer ítem de la guía, dice recordar, existen 7 preguntas. Y la idea es que usted resuelva las 7 preguntas y después vaya a la pauta de evaluación y vea de las 7 preguntas cuántas respondió correcta. Y ahí marca su nivel de desempeño. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la sal de mesa, cloruro de sodio, ¿qué es?
¿Qué tipo de materia es? ¿Una mezcla? ¿Un elemento? ¿Cierto? ¿Una mezcla homogénea? ¿O un compuesto? Ahí yo tengo que ver exactamente lo que me están preguntando. ¿Ya? En la letra B dice un compuesto muy blando que no es capaz de conducir la corriente eléctrica disuelto en agua. ¿Cierto? ¿Qué es? ¿Una mezcla o un compuesto covalente o un compuesto iónico? Dice, repito, un compuesto muy blando que no es capaz de conducir la corriente eléctrica disuelto en agua. Y yo anoto ahí en esa línea a qué categoría corresponde. La letra C dice el ácido acético CH3COOH, principal componente del vinagre. Entonces, ¿el vinagre qué tipo de materia es? ¿Ya? No le están preguntando si es líquido, sólido o gaseoso. Le están preguntando si es un elemento, un compuesto o una mezcla. ¿Ya? O una sustancia pura o una mezcla. En la letra D dice un compuesto que al disolverlo en agua es capaz de conducir la corriente eléctrica. La letra D es lo contrario de lo que dice la B. Entonces ahí fíjense muy bien cuando tengan que responder. ¿Ya? La letra E dice un compuesto cuyo punto de fusión es muy alto. Recuerden que el punto de fusión es la temperatura a la cual se funde, pasa del estado sólido al estado líquido, se derrite, en otras palabras. Que no es el mejor término, ¿cierto?, en química hablar de derretir o derretición, sino que hablamos de fusión. ¿Ya? ¿Cuándo un compuesto cuyo punto de fusión es muy alto? Un compuesto iónico, covalente, orgánico, inorgánico, eso te están preguntando ahí. ¿Qué tipo de sustancia es? Y en la F dice el vapor de agua, H2O. Agua en estado gaseoso. ¿Qué es? Y la letra G, el ozono, O3. El ozono es la sustancia que nos protege, ¿cierto?, de la radiación ultravioleta y que está, ¿cierto?, muy arriba en la capa atmosférica. De esas 7 oraciones, ¿cuántas logro responder correctamente? ¿Ya? Según eso, yo voy a ver después mi desempeño, ¿cierto?, en la pauta de evaluación. Como hay, por ejemplo, 7 aquí, si yo tengo 4 o más respuestas correctas, está logrado. Si tengo menos de 4, entre 2 y 3, está medianamente logrado. Y si tengo solamente una, ¿cierto?, o 2 correctas, estaría por lograr. Y ahí hay que volver a leer para que tengas claridad de lo que parece. ¿Ya? En el ítem número 2 dice comprender. Estamos revisando nuestras habilidades con las preguntas que yo les puse ahí. Dice 2. Responda a las siguientes interrogantes. A. ¿A qué partículas subatómicas son las que participan en la formación de enlaces químicos? Bueno, en este ítem número 2 de comprender, te preguntan y te hacen que tú recuerdes la estructura atómica del átomo. Recuerda que el átomo está formado de electrón, protón y neutrón, que son las que miramos en el colegio. Están ordenados dentro del espacio. En el núcleo están los neutrones y los protones y alrededor del núcleo están los electrones. Las únicas partículas que se pueden mover, las únicas partículas que pueden interactuar con otro átomo son los electrones. ¿Ya? Y por lo tanto, según la interacción, yo voy a tener sustancias o compuestos que van a tener enlace iónico o enlace covalente. ¿Ya? Y obviamente que eso me va a permitir después también ordenar estos elementos o estos átomos en la tabla periódica. Por lo tanto, todo está relacionado. ¿Ya? Entonces, las preguntas de la A a la B en el ítem número 2 tienen que relacionarlo con eso. Es la comprensión. Entonces, por ejemplo, ¿qué partículas subatómicas son las que participan en la formación de enlaces químicos? Eso es fácil. Son los electrones. Muy bien. Letra B. ¿Por qué crees que son ellas quienes interactúan y no otras partículas? Por lo que vamos de conversar. ¿Qué pueden hacer los electrones? Se pueden mover. Muy bien. ¿Qué más pueden hacer? Pueden interactuar con otros elementos y por lo tanto yo los puedo transferir o los puedo compartir. Entonces, por eso obviamente son los electrones. La letra C. ¿Por qué existen diferencias en las propiedades de un compuesto iónico y las de un compuesto covalente?
por su estructura atómica, es decir, por el tipo de o la cantidad de electrones que hay en el último nivel o los electrones de valencia que son los externos que van a determinar si se ganan o se pierden, si se transfieren o se comparten los electrones entre un átomo y otro. ¿Ya? Eso tiene que ver con las diferencias. Tú después lo puedes redactar de mejor manera de lo que yo te estoy diciendo, pero la idea es que lo hagas bien ahí. Y en la letra D, ¿qué información se puede extraer del lugar en el cual se encuentran ubicados un elemento de la tabla periódica? Si yo sé que el elemento sodio está ubicado en el grupo 1, está en el periodo 3, ¿puedo sacar información de ahí? Por supuesto que sí. Hay varias cosas que puedo sacar. Si tú recuerdas el color, por ejemplo, ¿qué me indica el color? Bien, que puede ser metálico, no metálico, semimetálico. Perfecto. Me indica también, o puedo extraer de ahí cuántos electrones, cuántos protones, cuántos neutrones tiene, porque hay dos números que siempre debo recordar, que es el número atómico y el número másico. ¿Sí? También me permite decir cuál va a ser su estructura de Lewis y cuántos electrones de valencia tiene el elemento. Y según la cantidad de electrones de valencia, van a ser la cantidad de enlace y el tipo de enlace que va a formar ese elemento. O sea, en la tabla periódica yo puedo extraer mucha información. Por eso es importante que tú tengas claro de qué estamos hablando. Sigamos avanzando. Miren, en la 3 también hay una tabla que le permite la comprensión. Dice, en la siguiente tabla se presentan las características del átomo de hidrógeno, que está a la izquierda, el átomo de cloro, que está al centro, y el cloruro de hidrógeno, que resulta de su combinación, que está a la derecha. O sea, tenemos un elemento hidrógeno, un elemento cloro, y se juntan y forman un compuesto que se llama, ¿cierto?, ácido clorhídrico, ¿ya? O cloruro de hidrógeno, que también es el mismo nombre. Están las características del hidrógeno, del cloro y del ácido clorhídrico, HCl. Y ahí están hacia abajo. La pregunta es, o mejor dicho, te piden que expliques. Explique por qué razón estas tres sustancias tienen características tan diferentes entre sí y qué relación existe entre ellas. Indica el tipo de enlace presente en cada una de ellas. Si yo observo las características, todos son gases. Ya, perfecto. Uno, el hidrógeno es inoloro e incoloro, es decir, no tiene olor ni sabor. En cambio, el cloro es medio verdoso. Un olor desagradable, es venenoso. El ácido clorhídrico es corrosivo porque es un ácido. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué estas tres sustancias tienen características tan diferentes entre sí? ¿Y qué relación existe entre ellas? Indica el tipo de enlace presente en cada una de ellas. Si yo observo el hidrógeno y el cloro, ¿cierto? Son el mismo elemento, por lo tanto, ahí no hay quien gana ni pierde electrones, por lo tanto, son los dos compuestos covalentes. Y el hidrógeno y el cloro también son, bueno, son los mismos y son covalentes porque son dos no metales, por lo tanto, todo es covalente. Sin embargo, su característica está dada principalmente por los electrones de valencia que cada uno de ellos tiene. ¿Ya? Y el lugar que ocupa dentro de la tabla periódica, obviamente. ¿Ya? Eso lo voy a mencionar. Bien, en el ítem 4 habla de lo que estábamos conversando, de los electrones de valencia, de los electrones que valen, de los electrones que se pueden compartir, etc. Dice, analizar. El siguiente esquema muestra la formación de un enlace químico. ¿Ya? El esquema solo ilustra los electrones del último nivel, es decir, los electrones que se combinan. Si tú miras ahí, cuando tengas la posibilidad de mirar la guía o la clase que está en YouTube, te vas a dar cuenta que el tamaño de los átomos es el mismo y la cantidad de electrones que tiene cada uno por separado en su último nivel también es el mismo. Por lo tanto, lo que yo observo ahí es que esos elementos o átomos están compartiendo electrones. Y si comparten electrones, significa que cada uno en su último nivel va a tener 8 electrones. ¿Te acuerdas que esa era la regla del octeto? Todos van a tratar de tener en su último nivel 8 electrones, excepto el hidrógeno y el helio, que obviamente son los más chicos. A partir del esquema, responda. A. ¿Qué tipo de enlace se está representando?
¿Por qué? Ya, mira el dibujo y vas a poder responder sin problema. Letra B. ¿Qué características debería tener la molécula que representa el esquema? La molécula, ¿cómo debería ser? ¿Ya? De acuerdo a las características que tú digas del tipo de enlace. Si tú dices, por ejemplo, que es un enlace iónico, significa entonces que la molécula debería tener características iónicas y cuando yo las pongo en agua se separan y conducen la corriente eléctrica. ¿Ya? De lo contrario, estaríamos hablando de otro tipo de enlace. Y la C dice, ¿qué molécula se está representando en esta imagen? ¿Es posible determinarlo? Fundamento. Con todo lo que hemos conversado y lo que yo te he mostrado recién, obviamente que sí se puede. Se puede. Se puede determinar lo que te están preguntando ahí, porque me entrega la información de la cantidad de electrones de valencia y cómo están, ¿cierto?, unidos los electrones de valencia y el tamaño de los círculos. Si los círculos fueran uno más grande y uno más chico, entonces yo digo que eso es iónico. Pero como estos son igualitos, entonces debería decir que es una molécula de tipo ente. Bien. Sigamos, mira. En el siguiente ítem dice complete la siguiente tabla según lo solicitado. Partícula subatómica, protones, neutrones y electrones, ubicación dentro del átomo y tipo de carga. Aquí no voy a hacer ninguna explicación muy profunda porque tú ya manejas eso sin ningún problema. ¿Ya? Protones, neutrones y electrones. Es lo que deberíamos, ¿cierto? En el siguiente ítem hay un ejercicio que dice completar la tabla. Y el elemento ahí aparece con números. Por ejemplo, el primero dice cobre 2963. Siempre se lee primero el símbolo, después el número más chico y después el número más grande. Entonces yo digo cobre 2963. ¿Ya? Entonces, ¿qué significan los números? ¿Cuál sería A? Número atómico. ¿Cuál sería Z? El A es el número másico. Estoy al revés. Ya me estoy confundiendo. El A es el número másico y Z es el número atómico. En el núcleo están los protones y los neutrones y en la corteza girando alrededor del núcleo están los electrones. Entonces yo puedo ir ahí y decir, a ver, ¿cuánto es A? ¿Qué es el número másico? El número más grande. Entonces el cobre es 63. ¿Cuánto es el número atómico? 29. El número atómico me decía cuántos protones era. Por lo tanto, 29. Y si tiene 29 protones, que son cargas positivas, también tiene 29 cargas negativas. Y me falta calcular los neutrones. ¿Cómo se calculaban? Perfecto. La resta entre 63 y 29. Y eso me debería dar, según lo que yo calculo, 63 menos 29 deberían ser 34, ¿cierto? Ya, entonces, número atómico, número másico 63, número atómico 29, protones 29, electrones 29. Bien, y los neutrones dijimos que eran 30 y 34. ¿Cierto? Ya. Si yo hago lo mismo con el otro elemento, voy a ir hasta donde están los iones. Si tú te fijas, ahora hay unos elementos que tiene positivo y que tiene negativo. Por ejemplo, sodio o catión sodio 1123. Catión sodio, voy a decir, ¿cuál es el número másico? 23. ¿Cuál es el número atómico? 11. Protones, 11, porque son los mismos, no cambian dentro de la cantidad del núcleo y siguen siendo los 11. Y 23, que es el número másico, y 11 que es el número atómico, entonces la diferencia son 23 menos 11 son 12. Y ahí están los neutrones. Pero aquí es donde hay un problema.
como dice catión sodio, significa más 1, significa no que tiene un protón de más, sino que tiene un electrón de menos. Entonces, en vez de tener 11 electrones, la verdad es que tiene 10 electrones. Por eso tiene el signo más. ¿Ya? Ya. Si repetimos el mismo ejercicio, pero con fósforo, que es el último que está abajo, que dice anión fósforo o fosforum, 1531 menos 3, yo voy a decir que tiene número másico 31, número atómico 15, protones 15, exactamente 15, neutrones son 16, porque 15 más 16 me da 31, y ese 3 menos significa que ahora tiene 3 electrones de más. Entonces, en vez de tener 15 electrones, va a tener 3 más, o sea, va a tener 18 electrones. ¿Ya? Así se completa la tabla. Entonces, es importante que tú lo veas bien ahí con todo el otro elemento. Por ejemplo, si partimos de arriba, dice potasio 1940, calcio 2040, bario 56137, hierro 2655, y etcétera, 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 y sigo leyendo hasta llegar al final. Por último, miren, está la pauta de autoevaluación y retroalimentación integral. Está curso primero medio, asignatura química, ¿cierto? Y tengo eso que está ahí. Entonces, instrucciones. Dice, complete la pauta marcando con una cruz el nivel de desempeño que alcanzó en las respuestas de la guía y responda a la autoevaluación escribiendo las líneas asignadas. Por último, lo invita a comentar o sugerir actividades o formas de aprender los indicadores señalados. Enviar pauta a mi correo sergiogarrido@cmsh.maristas.cl. ¿Ya? Entonces, esta pauta es la que yo necesito que tú me envíes, pero para poder responder esta pauta tienes que responder primero la guía o los ejercicios que habían anterior. Recuerda que los ítems estaban recordar, comprender, analizar, clasificar, aplicar, etc. Entonces, el indicador 1 dice, ¿eres capaz de reconocer el tipo de enlace en los compuestos químicos? Ítem 1. Y ahí tienes. 4 o más correctas, está logrado. 3 correctas, ¿cierto? Medianamente logrado. Y 2 o menos correctas está por lograr. ¿Ya? Marco con una cruz sobre el nivel de desempeño, la L, ML o PL. Y al lado una autoevaluación dice, ¿qué concepto fue fácil aprender en este tema? En el tema de los compuestos químicos, en el tema de los enlaces químicos que hay en los compuestos, porque estamos viendo por el tipo de enlace. Recuerda que hay enlace iónico y enlace covalente. Nosotros nos miramos el enlace metálico porque ese otro tipo de enlace que lo vamos a ver después, más adelante en la unidad número 4. Pero existen solamente 3 tipos de enlaces. Los iónicos, los covalentes y los metálicos. ¿Ya? Entonces, tenemos el ítem 1. Vamos al indicador 2. Dice, identifico las características atómicas de los elementos químicos. Y ahí acuérdate que era comprender qué partícula hay, electrón, protón, neutrón, dónde están ubicados, cuáles son los electrones de valencia, ¿cierto? ¿Qué información extraigo de la tabla periódica? Puedo reconocer el tipo, ¿cierto?, de sustancia que es, metal, no metal, semimetal. Reconozco qué información me entrega el número atómico, el número básico. Entonces ahí tienes el ítem, ¿cierto?, el 2 y el 3. Y obviamente el comprender es la habilidad que yo necesito. Y ahí también aparecen los niveles de desempeño. Logrado 3 o más correctas, medianamente logrado son 2 correctas o por lograr una correcta.
Y la pregunta es, ¿qué concepto fue difícil aprender en este tema? ¿Cómo lo resolviste? Claro, una cosa es que a ti te haya costado, una cosa es que sea difícil a lo mejor abarcarlo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo resolví? ¿Qué hice para resolverlo? ¿O me quedé de brazos cruzados? ¿Ya? Ahí quiero que hagas un pequeño comentario de lo que aparece ahí. Y por último, el indicador número 3 dice, clasifico tipos de compuestos a partir de su estructura de Lewis. Y ahí está el ítem número 4 y todo lo que le agregamos. Analizar, clasificar, aplicar y argumentar. Es decir, argumentar es decir por qué. ¿Por qué tú crees que pasó tal cosa? Y ahí están los niveles de logro de nuevo. 3 son más correctas, es logrado, medianamente logrado son 2 correctas. Y si es una, cierto es por lograr. Y lo que yo necesito es que la última pregunta dice, ¿consideras que trabajaste estos temas con perseverancia y rigurosidad? Si tú me dices sí, ¿por qué? Si me dices no, ¿por qué? ¿Ya? Y al final de la pauta dice comentarios y sugerencias. Los comentarios y sugerencias tienen que ver con los contenidos, tienen que ver con las actividades, tienen que ver a lo mejor con tus habilidades o qué habilidades es más difícil para ti llevar a la práctica. Por ejemplo, te cuesta analizar, te cuesta argumentar. ¿Por qué te cuesta analizar? ¿Por qué te cuesta argumentar? En el fondo eso es lo que yo necesito que tú eh, me comentes. Y si obviamente tienes sugerencias para ver cómo hacemos esto un poco más comprensible, porque es difícil, tú entenderás que es difícil a través de la radio hacer clases de química, cuando al final tenemos que ir al laboratorio, ver unos compuestos, ver esto, ¿cierto? Mirar, explorar, investigar. Y eso lo vamos a dejar obviamente cuando volvamos a las clases presenciales. Mientras tanto, solo estamos haciendo revisión de conceptos, de teoría, de lecturas que te puedan ayudar para ir entendiendo algunos fenómenos. Recuerda que en esta unidad número 1 te dejé dos experimentos, uno que tenía que ver con la vela y el vaso invertido en un poco de agua, y el segundo experimento que te dejé que tiene que ver con los compuestos inorgánicos, que es agua con vinagre y adentro un huevo crudo, y obviamente eso tienes que reportarlo de alguna manera. Recuerda que todo esto me lo envías a mi correo, eh, que está ahí en la pauta, que dice sergiogarrido@cmsh.maristas.cl. Y recuerda activar tu correo institucional porque así la conexión o la comunicación es mucho más rápida porque estamos en la misma fase. En la misma fase se refiere que todos pertenecen a Gmail, por lo tanto es más fácil la comunicación entre correos institucionales. ¿Ya? Así que eso es lo que yo tengo que entregarles hoy día. Al mismo tiempo, comentarles que vamos a entrar en un proceso de receso. Vamos a ser un poco solidarios con los compañeros que están un poco complicados y están atrasados con nuestra guía, que ya llevamos como 8, 9, ¿cierto? Tareas y días y guías. Entonces la idea es esperarlo un poco, llamen por teléfono, manden correo para que nos podamos poner al día y avancemos todos juntos. Así que un abrazo infinito, nos vemos en algún momento. Buen descanso, receso, no se desconecten y nos vemos a la vuelta. Que estén muy bien.